Siempre digo que lograr bienestar es lograr coherencia entre lo que haces y lo que valoras. Pero, ¿qué son valores? Y adicionalmente, ¿qué tiene eso que ver con el dinero, Ramón? Bueno, pues que considero que el dinero nos permite crear bienestar. Descubre cómo en esta interesante conversación que tuve con la coach y consultora de género para empresas, Pura Méndez. Acompáñanos. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Estaba escuchando un poco de esa introducción. Claro, hablando un poquito de nuestra historia, Así es. que comentaba que nos conocimos primero por amistades que tenemos en común, luego coincidimos en la institución que trabajábamos ambos, aunque no trabajamos directamente, pero ahí estábamos. Y Sí, ahora, pues, coincidencia también estamos compartiendo este viaje a ser independientes y emprendedores. así es. Y te faltó una conexión también, que tu suegro me trajo al mundo a mí. ¿Quién, perdón? Se Tu cortó un poquito. suegro, el papá de tu esposa, fue que me trajo a mí a este monumento, al mundo. Ay, sí, verdad que tú me comentaste eso, ciertamente, mi suegro fue parte, pues, de que tú estuvieras acá, Así es. en este plano. Excelente. Bueno, y luego también tuve el honor de acompañarte a ti y a tu esposo en un proceso de, digamos, planificación financiera como tal. Así es. Todo, todo un desafío para mí por el asunto de ser completamente en inglés. Y Sí, aunque uno pero se defiende, ya dar un poquito de coaching y mentoría completamente en inglés es otro nivel. Fue challenging. sí, estás graduado, lo hiciste excelentemente bien. Muchas gracias, muchas gracias. Es verdad que te puedo decir que me sirvió mucho a mí también. Pues Bueno. nada, señores, Pura está por aquí. Pura es coach certificada y también es consultora de género para empresas. Ya nos vas a comentar un poquito, pues, qué significa eso. Me llama la atención. Yo creo que tengo una idea, pero me gustaría saber de tus palabras. Y nada, pues está por aquí porque usted escucha que yo siempre hablo mucho de lograr para mí bienestar, es lograr alinear lo que yo hago con lo que yo valoro. Y entiendo que los valores tienen mucho que ver, lograr alinear esos valores tiene mucho que ver con cómo crear bienestar. Y entonces, pues Pura compartió hace un tiempito un reel muy interesante que hablaba exactamente como de lo mismo, alineado ahí con eso que yo comento. Dije, no, pero espérate, tú ves que yo no estoy loco, que definitivamente por ahí hay algo. Y entonces quise que tú compartieras con nosotros por aquí para hablar un poquito de tu historia, de cómo tú entiendes que podemos crear bienestar a través de los valores, cuál es tu visión en ese sentido. Y nada, por eso estamos aquí compartiendo contigo. ¿Y qué tal? Yo voy a empezar comentando un poquito de qué es bienestar y cómo yo entiendo que los valores pues, nos ayudan a lograr ese bienestar. Y evidentemente luego vamos a tratar un poquito porque estamos aquí en Yo Puedo Invertir, o sea que tenemos que hablar un poquito de dinero también. Claro. Pero quiero hacer como la introducción de, yo siempre he comentado en esta comunidad y en varios podcasts y demás, en contenido que yo he compartido, que yo considero que bienestar, aunque siempre está asociado con esa, digamos, sensación de felicidad, de tranquilidad, de satisfacción, por ejemplo, es como lo que uno asocia inmediatamente con bienestar. Para mí, en mi viaje primero y luego reflexionando de mi viaje y las cosas que uno ha ido tomando decisiones en la vida para lograr ese bienestar, y luego ayudando a otras personas me he dado cuenta y veo como que bienestar tiene mucho que ver también con, yo siempre digo, alinear lo que yo hago con lo que yo valoro. Que mis acciones y mis valores tengan coherencia, ¿no? Que yo sea coherente en esas cosas. El punto está que muchas veces no sabemos, no tenemos muy claro cuáles son nuestros valores. Y ahí yo creo que tú quizás nos puedas ayudar un poquito. Ujú. Entonces yo quiero introducir con eso y quizá comenzar preguntándote qué tú entiendes por valores. Sí. Es una pregunta tricky porque nosotros venimos escuchando el tema valor, valor desde nuestra niñez. Las personas tienen que tener valores y siempre se asocia como con que es algo que tiene una connotación favorable o positiva para la persona. Ojo, no necesariamente. Los valores son los que tú has decidido que sean en tu vida, porque podemos tener valores que nos ayuden o que entendamos que nos están ayudando a lograr metas, a sentirnos felices, a lograr plenitud financiera o de cualquier otra índole,
Pero hay valores a veces que tenemos que nos cuestan económicamente, nos cuestan salud mental o lo que sea. Entonces, ¿qué son tus valores? Para mí la definición sería las cosas que tienen importancia para ti, por un lado, que no son negociables, porque hay muchas cosas importantes, pero no todas son innegociables, ¿verdad? Ujú. Entonces, que son innegociables para ti y otra forma u otra vertiente de tu identificar, incluso otro tipo de valores, son aquellos que están asociados a qué significado dan esas cosas, situaciones, experiencias, tenencias, hasta bienes incluso, a tu vida. ¿Qué significado tiene eso para mí? ¿Da significado eso a mi vida? ¿O mi vida yo siento que pierde algo de significado cuando eso no está? Y los valores, después hablaremos de eso, pero no son estáticos. Los valores evolucionan en el tiempo, evolucionan con nosotros, con nuestra forma de pensar, con nuestra etapa de vida. No es lo mismo los valores de, Ujú. qué sé yo, de un joven soltero acabado de graduar de la universidad que está buscando, Ujú. por ejemplo, su primer trabajo, a una mujer o el mismo hombre que ya está casado, que tiene X cantidad de años, que tiene X cantidad Ujú. de hijos en edades tales o cuales, eso va a ir moviéndose en el tiempo. Buenísimo, me encanta eso, o sea, que va muy con la visión que yo he tenido de valores, de que tiene que ver con lo que es importante para mí y lo que, sí, lo que define incluso mi accionar. Ahora hay algo muy interesante que quisiera preguntarte, y yo quiero hacer esto de esta forma, señores, esto es una conversación que decidimos hacer, digamos, públicamente, Pura y yo, ¿no? No Y sabemos lo que parte va a de, salir. exacto, y parte de la conversación, incluso, déjame decirle que es un poquito egoísta, es para mí también. Quiero conocer y entender un poquito tu visión y compartir la mía. O sea que podríamos decir, o como yo lo veo, los valores son las cosas que consciente o inconscientemente me llevan a tomar decisiones en la vida y a cómo me comporto en la vida. Quizá no lo tengo súper claro y es algo que yo incluso estaba compartiendo ayer en un programa de radio que estaba hablando sobre lo que es éxito, por ejemplo. Yo decía que éxito tiene mucho que ver con lograr lo que yo me propongo. Ahora, ¿qué me propongo? Y si lo que me propongo no está alineado con mis valores, porque inconscientemente estoy asumiendo los valores de la sociedad, por ejemplo, que no son los míos, que no son importantes, de repente logro éxito. Bien, logro lo que me propongo, pero me siento vacío, no me siento satisfecho. ¿Por qué? Porque he asumido otros valores, he asumido las cosas que se supone que son importantes, pero no son importantes para mí. Entonces, a veces incluso yo decía que tomamos una carrera, tomamos, y digo carrera, una trayectoria en la vida, tomamos decisiones y no estamos siendo conscientes de cuáles son los valores que nos están moviendo y si son los míos. Y por eso es que llegamos a un punto en que de repente no tenemos satisfacción. Y de ahí entonces la relación que tenemos con el bienestar. ¿Cómo ves ahí esa relación que veo de este lado? Sí, yo creo que el escenario ideal es el que tú describes, donde nuestras acciones están, digamos que guiadas por esa mano invisible a veces que pudiéramos llamar que son los Ujú. valores. Sin embargo, yo creo que a todos nos ha pasado que hemos tomado decisiones que en principio parecían estar alineadas por esas influencias que tú mencionas, pero eso te pasa, a veces son decisiones rápidas y Ujú. otras veces son decisiones que a nivel externo, fuera de ti, tienen una importancia tan grande que tú las tomas, pero tú no eres consciente en ese momento de que iban en detrimento de tus valores. Entonces, yo diría que idealmente sí, deben de guiar nuestro accionar y quizá pudiéramos decir que en la mayoría de los casos, si por lo menos uno lo tiene claro, o algunos, porque podemos tener múltiples, tenemos múltiples valores, si algunos están claros, definitivamente que vamos a tener una trayectoria, un caminito que hasta la gente que te conoce te va a decir, yo estoy segura que él va a decidir tal cosa porque yo lo Ujú. conozco, porque yo conozco Ujú. sus valores y él conoce sus valores, pero hay veces, en ocasiones que no, que tomamos decisiones desafortunadamente que no están alineadas o en otras ocasiones por necesidad violentamos nuestros valores, porque eso existe Ujú. también.
O sea que podríamos decir que, en conclusión, los valores son los que consciente o inconscientemente nos llevan a tomar decisiones y nos llevan por la vida en eso, en ayudarnos a tomar decisiones o tienen como ese empujoncito, ese impulso de por dónde debo irme, consciente o inconscientemente. Estaríamos de acuerdo en eso entonces ahí. Sí, estoy de acuerdo y también Y, estoy de y acuerdo en que hay entonces, muchos que ajá, están, perdón, que muchos de esos valores que a veces tenemos, lo tenemos desde que éramos chiquititos porque escuchábamos mucho ujú, eso en nuestra casa o en nuestro entorno y lo llevamos a nuestra vida ya de adultos, a veces sin cuestionar qué tanto me está favoreciendo a mí este valor en mi vida. ¿Qué tanto eso ujú, me está aportando a lo que tú decías, al plan que yo quiero lograr o al ujú. éxito como cada quien lo haya definido que quiere tener? Entonces, ahí tocaste, y quizá entrar a otro puntico que tocaste que me pareció súper interesante, y es que muchas veces entendemos que los valores son como estáticos y que siempre van a ser los mismos en toda nuestra vida. Y ahí tocaste algo que yo tenía como esa duda también, de, ¿puedo modificar mis valores? ¿Pueden cambiar en el tiempo? Y hago la introducción y me gustaría ver tu punto de vista, pero pienso en que definitivamente sí, por lo que tú decías, o sea, mis experiencias de vida, lo que he vivido, mi crianza, o sea, en mi entorno donde me crié, quizá hay alguna parte innata, no sé, también que pueda venir en automático, pero las experiencias me llevan a ir modificando quizás mis valores, ¿no? Y mis necesidades del momento, pero también entonces pienso, y ahí me gustaría saber tu opinión, de que mientras más consciente yo soy y reflexivo de mis decisiones y de mi análisis de qué me mueve, yo podría entonces conscientemente modificar mis valores. ¿Es así? Sí, estoy de acuerdo contigo. En función de ese análisis o esa introspección que todos y todas debemos de hacernos para entender qué realmente son las cosas importantes en mi vida. En este momento no sabemos lo que va a ser en mi vejez o cuando yo tenga Ujú, X situación, pero en este momento, ¿cuáles son esas cosas importantes para mí, que yo quiero preservar, que yo no quiero negociar o seguir negociando? Porque cuando hagamos ese análisis, posiblemente nos demos cuenta que estamos haciendo cosas que no están de acuerdo a ese valor y por esa razón, y creo que tú me lo comentaste el otro día que conversamos, se siente un ujú. incómodo. A veces rabia o enojo, a veces tristeza, a veces ansiedad, porque estás trabajando en contra de tu esencia, ¿no? De lo que tú realmente eres y quieres. Ok, súper. Antes de entrar a ese tema, porque me gusta muchísimo lo que conversamos en ese momento que nos encontramos por ahí, eh, quisiera que tú nos hablaras un poquito de ese río que me movió a hablar contigo. ¿Qué fue, cómo fue que tú identificaste que los valores te permitieron tomar una decisión? ¿Cómo fue que te ayudaron? Porque quizás esto puede traer un poquito más de claridad, porque esta es una conversación un poquito Abstracta. filosófica y exactamente, entonces Sí. como que de repente traer un ejemplo creo que ayudaría bastante para ver cómo fue que los valores te tomaron, te ayudaron a tomar una decisión que iba entonces en pos de tu bienestar. Que ahí Sí, quiero que entonces como enlazar las dos cosas. A ver si nos comentas, claro. ayúdanos un poquito ahí. Bueno, han pasado varias cosas y yo creo que en ese o en otro post yo decía que a veces los valores son los que, porque hay decisiones fáciles, hay decisiones que uno sabe Ujú, que eso es imposible que yo lo haga, pero hay decisiones que tú dices, wow, ¿y ahora qué yo hago? A mí me pasó una de esas que yo decía, ¿y ahora qué? Ya yo había decidido iniciar mi emprendimiento. Claro, yo había hecho un trabajo de reflexión profunda durante mi ujú, certificación de coaching, formándome, donde yo identifiqué valores que yo tenía medio ujú, escondiditos ahí, pero que cuando lo descubrí, haciéndome una serie de preguntas como la que dijimos ahora, que yo no negocio, que es importante para mí, que da significado a mi vida, etcétera. Yo dije, wow, pero mira, yo no me había dado cuenta, pero tienes razón lo que yo escribí, porque es uno mismo que hace su ejercicio. Y bueno, me ujú. llegó el momento, decidí emprender después y cuando ya yo había tomado la decisión de emprender, yo creo que ya yo había entregado hasta mi carta de renuncia de la empresa donde estaba y me llamaron de una empresa para ofrecerme una posición mejor que la que yo tenía
era un salario seguro, como sabemos, todos los emprendedores y emprendedoras, no hay 15 y 30 ya. Entonces, esa seguridad hay que darle para allá y olvidarse de eso, porque si no, no emprendemos nunca. Y yo decía, wow, mejor, una posición buena, mejor que la que yo tenía por bastante. Ujú. Por supuesto, mejor remuneración, porque emprendemos, pero emprendemos porque también tenemos muchos el deseo de mejorar nuestra situación económica, de tener un Claro. potencial que es mucho mayor al que tú puedes tener cuando Ujú. recibes un salario. Para los que quieren tomar ese camino, que no creo tampoco que para todo el mundo. Claro. Eh, Ni es luego, mejor o ni peor es mejor que o otro peor, camino. Es es una simplemente decisión. un camino, Una decisión completa. una Ujú. decisión, así es, así lo veo yo también. Entonces, Ujú. mejor salario, mejor posición, mejor estatus. Yo decía, hey, pero tú lo has hecho muy bien, mi hija, porque te llamaron de tal sitio. O sea, uno siente que eso, ¿cómo se dice eso? Como que boost, Claro. incrementa tu valía, la que tú sientes. Y yo decía, bueno, pero ¿será que yo debo de tomar esa decisión? Y yo decía, pero Dios no me estará mal. ¿Y por qué Dios me manda Sí, esto en como este dicen por ahí que momento? te ponen a prueba Dios, el destino, lo que tú Dios, quieras. el Tú dices, oye, me te destino, ponen a prueba. la divinidad, el universo en el que ustedes crean. Y yo decía, pero entonces uno comienza a decir, no, pero no puede ser coincidencia, porque yo yéndome y me ofrecen esto. ¿Será que eso está para mí? El punto es que yo dije, wow, la verdad que me puse feliz, pero al mismo tiempo como que no sentí esa certeza, como en otras ocasiones yo he sentido, de que esa es la decisión. Contenta, entusiasmada, pero la decisión no la tomé. Entonces dije, déjame pasar mi filtro. Y comencé a Buenísimo. pensar, o sea, qué cosas Ujú. buenas. A mí me encanta eso. Yo recuerdo que hasta cuando yo era soltera y tenía pretendiente, yo hacía mi tablita, qué es lo bueno y qué es lo malo. Un foda, le hacía Un un foda. foda, yo le hacía un foda. Eso ni mi esposa lo sabe. Entonces, ¿qué pasa? Yo decía, qué bueno tiene esto. Bueno, eso me da más seguridad. Y yo de una vez comencé a pensar, bueno, quizá eso me da un chancecito para yo ir armando bien mi emprendimiento antes de salir. Ya tú sabes, tratando de acomodar esa Ujú, idea ujú. para que ocurriera. Sí. Ujú, Hasta que llegué al lado de lo negativo, ¿verdad? El signo de menos. Y digo yo, bueno, ujú. bueno, yo voy a tener que emplear muchas horas de tiempo, yo no voy a poder buscar a mis hijas en la tarde al colegio, porque a esa hora Ujú. naturalmente voy a estar trabajando, empleada a fondo, voy a dedicar horas extra porque voy a tener que aprender, era otra industria. Ujú. Y cuando hice mi lista, dije, wow, ok, pero yo quería emprender porque yo quería libertad de tiempo, flexibilidad de Ujú. tiempo. No es más tiempo necesariamente, pero Ujú. flexibilidad. Decidir que a las 5 yo voy a buscar a mis hijas Ujú. y vuelvo, y si quiero hacer otra cosa la hago, si me quiero poner a trabajar a Correcto. las 8 lo hago, si me quiero levantar como lo he hecho a las 6 de la mañana para terminar algo lo hago, no, o sea, eso era una de las cosas que yo quería. Y yo dije, pero ¿para qué yo quería eso? Entonces yo quería irme, o sea, mi decisión de irme, de no ser asalariada, era para tener una serie de libertades y comodidades ajustadas a mi estado actual. Una mujer con dos niñas pequeñas y un esposo que trabaja muchas horas. Entonces yo decía, eso no es coherente, porque es que lo estoy viendo, nadie me lo está contando, lo estoy viendo, que voy a tener que dedicar más horas, que voy a tener que dedicar más horas, incluso fuera de las horas normales, que ya yo estaba dedicando, Ujú. pero esto se iba a multiplicar o se iba a elevar a la N, porque es un trabajo Ujú. nuevo Ujú. donde no me conocen, en otra industria donde tengo que aprender muchas cosas para poder destacarme y demostrar lo que puedo hacer. Se cayeron todos los palitos ahí, porque cuando yo hice ese análisis, yo dije, esto no es coherente ni, porque ya yo había puesto una renuncia, señores, no era coherente, porque yo decía, pero yo puse una renuncia para obtener una cosa y me voy a meter en otra que es igual o no defiende mis valores igualmente que en la que me encuentro en este momento. Y así fue como ese valor, como yo decía, me salvó de una mala decisión, porque nadie quiere entrar a una empresa Ujú. en una buena posición para luego tener que decirle a la empresa, yo me voy. Eso ni Correcto. siquiera profesionalmente se ve bien o sería correcto, ¿verdad? Ni es honesto. Si usted no lo quería, no lo tome. Correcto.
Buenísimo, yo creo que ese es un muy buen ejemplo porque yo creo que los valores vienen a salvarnos. Cuando somos conscientes y reflexivos y lo tenemos claro, vienen a salvarnos en esos momentos de las decisiones más difíciles. Ujú. Porque como tú dices, las fáciles, que son como obvias, tú las haces rápido. Pero cuando te ponen en este predicamento, si tú dices, wow, ¿y ahora? ¿Y ¿Y ahora ahora qué qué? haces, pura? Toma ese regalito y resuélvete esa. Resuélvete esa ecuación ahí derivada. Ahí se te pone complicado, entonces ahí yo creo que los valores son todavía mucho más importantes y de ahí la importancia de conocerlo. A mí me pasó algo similar cuando yo venía por años trabajando en ese plan para poder salir del trabajo, digamos, de 8 a 5 como tal. Y sucedió que en ese año llegó una promoción que hace años que se venía prometiendo y no llegaba, y de repente ahí aparece y tengo que decir que no. Entonces tú dices, wow, ¿en qué momento? De nuevo, el universo, Dios, como usted lo quiera. Y no, creo que una semana o 2 semanas de yo haber renunciado y ya estar independiente, me llama la competencia y me propone una posición mayor también. O sea, se enteraron, inmediatamente me estaban buscando y tú dices, mierda, wow, ¿qué hago? Así es. Y yo creo que la importancia de los valores y por qué uno está tomando decisiones es muy importante para mí, definitivamente conocer los valores. Ahí quiero traer entonces el tema que tocaste rápidamente, lo que comentábamos cuando nos encontramos en Spirit, que yo hablaba de que para mí ha sido muy importante. Quiero preguntarte y tú como coach también específicamente seguro tendrás algo que comentarnos de eso, ¿cómo yo logro identificar mis valores? ¿Cómo yo logro identificar mis valores? En mi caso, te comentaba en ese encuentro que tuvimos rápidamente que yo me he dado cuenta de que muchas veces las emociones negativas, porque no hay emociones negativas, digo entre comillas, porque no hay emociones negativas como tal, todas tienen un propósito, eso lo aprende uno después ya de mucha terapia y de muchas cosas. Eh, eh, las emociones negativas son las que me han ayudado a identificar que estoy rompiendo con un valor o que algo no está alineado. Ujú. Cuando yo siento miedo de una decisión o de algo que está pasando, cuando tengo ansiedad, cuando tengo enojo por algo que está pasando, me doy cuenta de que algo no se está dando como yo esperaba y como es importante para mí que se dé. Y esto puede ser evidentemente en mi subconsciente. Quizás muchas veces no soy completamente consciente de lo que está pasando, pero está la ira, está el enojo ahí, está la ansiedad, está el miedo. Entonces, en esos momentos de repente ahora me siento más a tratar de analizar por qué me molesta esto, por qué me molesta esa situación y me doy cuenta, está rompiendo con este valor. Esto que es importante para mí, qué sé yo, en el caso que tú comentabas, me pasa igual, el no poder tener tiempo de calidad con mi familia, el no poder ir a comer a mi casa y compartir con mis hijos, eso es un valor para mí, a mucha gente le suena quizá algo tonto, para mí es algo muy importante. O sea, para mí la hora de la comida y sentarme con mi familia y conversar con ellos y saber en qué están mis hijos, por ejemplo, que son adolescentes en este momento, es algo muy, pero muy importante para mí. Entonces, cuando me daba cuenta, cuando eso se rompía o se estaba complicando para poder lograrlo, había un enojo, había una sensación incómoda en mí. Entonces, ahí fue que identifiqué, esto es muy importante para mí, debo tratar de alinear. Entonces, esa ha sido mi experiencia. ¿Qué tú no puedes decir eso? ¿Cómo yo identifico mis valores? Te tengo dos respuestas. Una es como espiritual y la otra como bien práctica. Voy a comenzar con la Ok, práctica. Con la práctica dale. primero. Como ingeniera me gusta la cosa práctica y que yo la pueda ver y tocar casi. O sea, a veces es muy difícil. Y bueno, yo hago en la práctica primero para identificar. Tú hablabas de cómo Ujú, tú identificar cuando un valor a través de una molestia de un malestar, que le pudiéramos llamar de ujú, las maneras que tú mencionaste. Hay una forma, yo pienso que no es angustiante ni te genera malestar, que es tú sentarte tranquilo, tranquila, hacer de estas, son estas mismas preguntas, no son más. Esas son las mismas preguntas ujú. que en coaching también utilizo. A veces es un poco difícil y tenemos que preguntárnosla varias veces. ¿Qué realmente es importante para mí? Y tú puedes decir, mis hijos, ¿el qué de mis hijos?
Mm, ¿El qué? Porque sí, claro, tus hijos son ujú, importantísimos, pero un hijo viene siendo casi un apéndice del papá o la mamá, ¿tú entiendes? Tú pierdes eso y es como que, wow. Pero, ¿qué con mis hijos? ¿Qué concretamente? Ah, bueno, para mí es importante salir a pasear con mis hijas. Puede ser, porque no tienen que ser cosas estrambóticas ni demasiado rebuscadas. Para mí, tiempo ujú, de... ¿Y ujú. cómo se llama eso? Bueno, para mí, en mi lenguaje, eso se llama tiempo de calidad con mis hijas. Ok. ¿Qué otra cosa es importante para ti? La puntualidad. Para mí eso es importante. Que le quede mal a mi coach un día, pero eso fue una excepción. La puntualidad para mí es un valor. ¿Cómo yo me doy cuenta? Porque yo necesito llegar a la hora que convenimos y yo siento esa necesidad. Y si eso no pasa, hasta cuando otro llega tarde, que no es que se va a reunir conmigo. Por ejemplo, cuando mis hijas van a su colegio, yo me angustio porque sé que no van a llegar a la hora que es, aunque no soy yo que las llevo. Pero ya eso me genera como algo. Entonces, para mí la puntualidad también es un valor. La discreción para mí es un valor. ¿Y cómo yo sé que para mí la discreción es un valor? Ahí me doy cuenta por cosas como la que tú dices, porque le conté a alguna persona y me di cuenta que lo sabía otra gente. Mm. Me molesta. Eso para mí es importante. Habrán otras personas, señores, porque vamos a hablar, suena como todo tan lindo, pero habrán otras personas que sus valores son otras cosas. Tú puedes ser que en este Ujú. momento, por cómo tú te encuentres, para ti el dinero, tener dinero para resolver, tener dinero, tener pertenencias o tener un vestido, tener una cartera de tal forma. Yo no estoy aquí para decir lo que está bien o lo que está mal, pero si es un valor Ujú. para ti que cuando tú llegues se sienta que fulano o fulana de tal llegó y que está, ya tú sabes, con toda la marca puesta, bueno, pues es tu valor. ¿Te está sirviendo para lo que tú quieres? Ahí tú te tienes que hacer esa pregunta. ¿Entiendes? Entonces, Buenísimo. Ujú. sí, sí, No, y me eso. gustaría desviarnos un poquito por ahí. Bueno, perdón, tienes la otra parte espiritual. La parte Me gustaría espiritual, concluirla, sí. esto para mí ha sido, señores, pero la verdad que hay que confiar, primero cultivar su espiritualidad y creer en eso para que esto, yo pienso, para que te funcione, para que tú le puedas creer a Ujú, eso. Yo recuerdo muy bien en una sesión de terapia con una psicóloga hace muchos años. Por eso es que mi coach dice que lo que tenemos ya tiempo en eso. Ana Tolenar. Entonces, Ani me dijo en esa sesión, yo no recuerdo cuál era la decisión, pero era una decisión para mí eh, que yo necesitaba tomar, o A o B. Y nunca ujú, olvidaré esto. Me dijo, cuando vayas a tomar una decisión importante en tu vida, antes de dar la respuesta, asume la postura que tú consideras que es la mejor, ¿verdad? Después de hacer tu análisis, lo pro, lo contra, cómo me apoya esto a mis metas o lo que fuere. Y escucha hasta tu cuerpo, cómo tú te sientes. Por eso estoy tan de acuerdo con lo que tú dijiste. Porque ujú, como ujú. tú te sientes, si tú tomaste la decisión, si yo hubiera tomado la decisión de tomar el empleo que les comenté al salir y reenganchar con otro salario y una posición y todo lo que eso implicaba, Ujú. tomar la decisión, o sea, decir ya, mañana le voy a decir que sí a esa gente, que voy para allá, que cuando comienzo. Y tú comienzas a sentir esa angustia, esa presión en el pecho, el que tú no puedes dormir bien, que tú estás irritable. Entonces, yo no estoy diciendo que simplemente descarte esa decisión, pero obsérvala con más detenimiento, Correcto. porque las Es decisiones un es llamado un de alerta para llamado, reflexionar. exacto, para reflexionar y pensarlo un poco más. Porque Ujú. ¿por qué eso te está generando angustia cuando una decisión acertada potencialmente lo que debe de generarte es como, me siento mejor ahora, salí como de ese, Claro. de ese tema. Entonces, esos son los dos aspectos de identificar tu valor y de una toma de decisión basada en valores. Buenísimo, estoy completamente de acuerdo contigo. Y yo soy muy de eso recientemente, o sea, en los últimos años, de analizar cómo te sientes, incluso físicamente, Uh -huh. qué tu cuerpo te está hablando, porque eso tiene mucho que ver con tu subconsciente, con tu inconsciente, cómo está reflejando a tu cuerpo entonces lo que está pasando. Eh,
quería tocar en eso que hablaste de los diferentes valores y de que un valor podría ser el asunto de tener dinero, de tener una buena cartera, una buena posición, de llegar, no sé, en un buen carro y demás. Que yo siempre trato, igual como tú dijiste, es importante para mí mis hijos, pero el qué, ¿por qué? Ujú. Entonces, muchas veces, y en el caso mío ya que yo lo que hago es más que nada acompañar personas en este asunto de tomar decisiones para crear bienestar a través del dinero. Cuando hablamos de inversión, cuando hablamos de tener dinero, yo siempre trato de llevar a la persona a eso, para llegar a ese nivel ya más profundo. Yo quiero invertir para que el dinero, para tener más dinero, Ramón, pero ¿para qué? ¿Para que crezca? Sí, pero ¿para qué? O sea, ¿qué es? Tienes que identificar qué es lo que te mueve debajo del dinero. ¿Qué es lo que te mueve y te motiva de esa cartera? O sea, es el cómo me veo frente a los demás, es la posición. Para mí una posición es importante, es estatus. ¿Qué estoy buscando? Entonces, realmente, como tú decías, esto ni es bueno ni es malo. Lo que sí yo me he dado cuenta que muchas veces pasa es lo que te decía al principio, que no estamos conscientes de qué es lo que estamos valorando. Y de repente puede haber una incoherencia entre lo que yo creo que valoro y lo que valoro realmente. Porque estoy siguiendo en automático, digo yo, en el día a día me dejo llevar por lo que la sociedad me está imponiendo como que son los valores, como que es lo importante. Y yo simplemente lo asumo, no reflexiono de los míos y me dejo llevar. Pero al momento en que alcanzo, y eso hablaba entonces en el programa ayer, te decía, alcanzo lo que estoy proponiendo, me logro ese éxito, logro el vehículo, logro la cartera, logro tal cosa, sigue un vacío, sigue una falta de satisfacción. No logro bienestar. ¿Qué está pasando? Que estuve persiguiendo valores que no son los míos, que estoy buscando cosas, el éxito donde no está, para mí, porque la definición de éxito va a ser diferente para cada quien y de bienestar. Entonces, para mí, por eso esta conversación era tan importante, de hablar de estos valores y cómo crear bienestar. Yo quiero cerrar yo con un punto y luego entonces pasarte la palabra con la última pregunta que tengo para ti con esto de los valores. El punto que quería cerrar es lo siguiente, el asunto de cómo yo veo el dinero y su impacto en la importancia que tiene la creación de bienestar y de éxito, que es lo que también conversaba ayer en ese programa. El éxito, hay una frase de Tony Robbins que lo resume bastante bien, que Tony Robbins dice, el éxito sin satisfacción o Ujú. sin fulfillment, dice él, sin realización, es el mayor fracaso. Porque ¿qué pasa? Entonces estoy logrando lo que me propuse, pero no logro bienestar. ¿Por qué? Porque no estaba alineado contigo, porque ese éxito no lo lograste, no lograste algo que era importante realmente para ti, que no estaba alineado con tus valores. Entonces, el éxito muchas veces lo asociamos con el éxito financiero solamente. Y el dinero es importante, no me vayan a malinterpretar. Para nada, por algo mi cuenta se llama Yo Puedo Invertir. Lo que yo quiero es voltear la forma de la perspectiva de ver el dinero, en el sentido de que el dinero no es al revés, no es que cuando yo logro éxito financiero tengo entonces bienestar, es que el dinero puede proveerme bienestar y éxito. ¿Cómo? Cuando yo lo veo como una herramienta para crear la estabilidad, para yo tener el espacio entonces de reflexionar sobre mis valores y qué quiero lograr, y el espacio de entonces poder alinear lo que estoy haciendo con mis valores. Esa estabilidad es lo que me va a dar esto que está acá, pero no es el dinero per se, no es el monto o la cantidad, es lo que puedo hacer por mí, es la liberación, es comprar de vuelta mi libertad para poder explorar y reflexionar y todo esto, porque si no, vamos en el día a día simplemente en ¿cómo llaman? En la ruedita esta de ratoncito, ¿no? En la sociedad, persiguiendo lo que entiende la sociedad y nunca nos detenemos a analizar lo que yo quiero. Y ese para mí es el impacto más importante que tiene el dinero en la creación de bienestar y de alinear nuestros valores, que es lo que va a traer bienestar. Mi pregunta para ti es la siguiente, que si definitivamente entonces estás de acuerdo conmigo y ves como digamos conclusión, podríamos decir de esto, de que bienestar, o sea, voy a lograr bienestar cuando logro identificar y cultivar o alinear las cosas que estoy haciendo con mis valores.
Totalmente, no tengo ninguna duda acerca de eso. Lo he vivido en carne propia, sin hacerle honor a mis valores y haciéndole honor a mis valores. Ujú. Y te vas a dar cuenta cuando hagas ese ejercicio, y incluso las personas que no están escuchando se remonten a situaciones, momentos donde tomaron ciertas decisiones y no les sentó bien, les generó malestar. Y como decía, muy importante esto, que no le hemos mencionado a Ramón, que ese malestar que tú sientes, tú lo Ujú. transmites. Eso es como, Uy. como una Ujú. onda, ¿te acuerdas la onda? Tú tiras una Sí, piedrecita y hace tú, y se riega sí, donde sí, sí. quiera que llegó, si en su casa, si en el trabajo, eso se Ujú. transmite, porque no podemos dar lo que no tenemos, no podemos brindar bienestar a nuestros hijos cuando yo estoy incómoda, guapa, rabiosa por algo, Ujú. continuamente, y sobre todo los valores muchas veces están asociado a decisiones importantes en nuestra vida. Entonces, sí, estoy muy de acuerdo. Los valores y ser fieles a nuestros valores siempre que podamos, o tener un plan para obtener ese Ujú. valor, el plan que tú Buenísimo, tuviste, el plan que yo hice, que me tomó tres buenísimo. años dar el Ujú. paso, pero lo hice, es importante. Porque a veces, porque no vivimos en donde vivimos y el mundo es lo que es, a veces no tenemos, no podemos decidir. Claro, Darle comida a mis completamente. hijas no es negociable. Claro, Si yo tengo que vender exacto. fruta allí abajo, yo Ese es la un vendo valor porque hay jerarquías en valores. Ese valor está también. más arriba todavía. Ese otro life. Exactamente. Así Mira, es. buenísimo que tú tocaras ese punto y voy a hablar un poquito, quería de nuevo, llevar una parte un poquito más práctica, como traer un ejemplo de cómo se da ese tipo de cosas. Y creo que tocaste algo que me pasó a mí, y me pasa cuando voy acompañando personas en su proceso de organizar financieramente su vida y demás, que muchas veces tú tienes un valor, una visión, por ejemplo, por decirte algo, y mañana tengo un live bueno, un evento tratando de eso. Casi todo el mundo tiene en la cabeza, por ejemplo, yo quiero lograr $1 millón. Yo quiero llegar a esta meta, por ejemplo. Y cuando tú comienzas a trabajar a profundidad, ok, para qué, tú puedes llegar al punto de decir, es que lo que yo quiero es salir de mi trabajo, es lo que yo quiero emprender, lo que yo quiero es libertad financiera, lo que yo quiero es tranquilidad, te comienzas a meter más profundo. Yo quiero eliminar incertidumbre de mi vida. Yo quiero, o sea, como te metes a esos valores que están más por debajo de lo que es el número como tal. Uh -huh. Buenísimo el plan y el número, ¿eh? Pero tú te das cuenta y tú dices, fulano, pero es que si lo que tú quieres es seguridad, tú no necesitas el millón. Tú con tanto resuelves y logras esta estabilidad y esta eliminación de incertidumbre. Entonces, simple y llanamente, me pasó a mí, le pasa a muchas personas que acompaño, cuando yo comencé a trabajar y a tener ese plan, como tú dices, yo tengo esta cantidad de valor y necesidades que no estoy cumpliendo y me siento incómodo al día de hoy, pero yo no estoy en posición ahora mismo Uh de -huh. dejar mi trabajo, por ejemplo, y hablando ya en algo muy práctico, un ejemplo muy práctico, ¿no? Y puntual. eh, el hecho de yo definir un plan y decir, ok, ¿qué hago? Bueno, si yo sigo este plan y lo hago por 3 años, yo voy a tener este colchón, que es lo mínimo que necesito para poder tomar esta decisión. Óyeme, el relief que tú sientes, la tranquilidad de tengo un plan y veo la salida, veo la luz al final del túnel. Sé que lo que estoy trabajando incluso hoy, que me puede ser incómodo, es una palanca, es un mecanismo para ese plan, es parte de ese plan. Oye, ya estoy feliz trabajando de nuevo aquí, porque tiene un propósito para un plan más grande, porque este trabajo está cumpliendo un cometido de llevar comida a mi casa y también ahorrar para este otro plan más grande que tengo. Entonces ya me siento más tranquilo y ya todo puede ir mucho más suave. Toda esta ansiedad disminuye. Es algo que yo viví mucho. No sé si ese ejemplo le pueda servir a alguien para entender de forma un poquito más práctica a qué nos estamos refiriendo y cómo, como tú decías, que estoy súper de acuerdo, el hecho de definir un plan para poder alinear esos valores, porque quizá en este momento no lo puedo hacer, Exacto. ya te comienza a entregar bienestar también, porque ya comienzas a alinear tu vida en ese sentido.
Pura, Totalmente. muchísimas gracias de verdad por esta conversación. Muy, muy agradecido. A mí me encantó. Yo espero que haya traído algo de provecho para las personas que están por aquí. Va a quedar grabado. ¿Algún último mensaje que tú quieras darnos por acá? Bueno, el mensaje más importante que le puedo dar a todos los que están escuchando es que no subestimen el poder de conocer sus valores y de, como dice Ramón, a veces, y vamos a identificar valores que no estamos viviéndolos, por una razón, no porque no queremos, sino porque hay razones de peso. Pero eso no quiere decir que no podemos movilizarnos para comenzar a vivirlo, trazando un buen plan. Definitivamente. De verdad, muchísimas gracias, Pura, por este espacio, por este tiempo que nos diste por acá. Yo creo que definitivamente vamos a tener que hacer otro live por ahí. Quizá puede ser la jerarquía de valores, lo que venga por ahí nuevo. Sí, claro. Y de verdad que Muchísimas muy gracias a agradecido ti, esta Ramón. conversación. Gracias a Igual, ti, igual. Ramón, y a toda tu comunidad. Claro que sí. Feliz día entonces, que tengas feliz resto del día. Igualmente. Bye bye. Bye bye.